su caso. Muy afortunadamente, Mabel, estamos justamente en la cabina con un penalista, al cual queremos pedir su opinión sobre este caso, qué cosa es lo que el juez, cuál es el margen de acción que tiene el juez, habida cuenta de los elementos que ya tenemos. Quisiera que nos hable de eso y eventualmente una palabra también sobre los cambios en las figuras penales que se están promoviendo en el Congreso. Pero comencemos con el tema de Andrés Hurtado. Señora Moretti, muy buenos días. Yo voy a hacer una mención de una manera genérica y cómo el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han tratado la prisión preventiva. Principio, es una medida cautelar, pero no punitiva. En segundo lugar, es excepcional. La regla es la libertad. Es provisional porque se puede modificar en cualquier momento. Tiene que estar motivada, fundamentada. Es decir, como ha dicho la Corte Suprema, que se enerve la presunción de inocencia. Aquí tenemos nosotros que, no lo digo yo, lo ha dicho la Comisión Interamericana, en el año 2013 y 2017 emitió 2 informes, que en el Perú se hace uso y abuso de la prisión preventiva. De tal manera de que para los efectos de llevar a cumplir los 3 requisitos que señala nuestro ordenamiento procesal para decretar una prisión preventiva, elementos de convicción de la comisión del delito y que esa persona esté vinculada al delito. Segundo, la gravedad de la pena no tiene mayor importancia, pero lo más importante es el peligro procesal. Aquí el delito puede ser muy grave, pero si tiene arraigo domiciliario, si tiene arraigo familiar, si tiene arraigo laboral. No procede. Claro, en el caso concreto de Andrés Hurtado, eso es lo que justamente se pone en tela de juicio, que no haya arraigo laboral o arraigo domiciliario. ¿Cómo lo analiza usted en este caso en particular? No, él ha manifestado, a confesión de parte, relevo de prueba, él ha manifestado que no tiene arraigo laboral ni arraigo domiciliario. Es algo que en esa audiencia él no tenía por qué decirlo. Era algo que llamó la atención, al parecer con la finalidad de que le vieran a un nosocomio. Señora Moretti, era solamente para identificarlo. El problema en el Perú es que hay personas con arraigo total, como el juez Inostroza, que se dan a la fuga. Y 2 veces, una en el Perú y la segunda en España. Y luego tenemos a un jefe de partido como el señor Cerrón, que va a cumplir 1 año de prófugo. Y hay muchos otros que se van a Bolivia, que se van al Ecuador, etc. Entonces hay un problema real con personas como el señor Inostroza, que tenía arraigo laboral, que tenía arraigo familiar, y que sin embargo se dan a la fuga, y que son una amenaza al procedimiento judicial. Y con orden de impedimento de salida del país. Bueno, entonces. Es allí que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, pero mucha gente inocente, un porcentaje muy elevado. Tenemos más del 40% de internos con prisión preventiva. Y algunos pasan años. El tema de los allanamientos también es un tema importante sobre el que queríamos hacer una pregunta, pero tenemos que ir a la pausa. 9:46, vamos a la pausa y regresamos porque esta semana, lo decíamos al inicio del programa, es clave. El propio presidente del Congreso está pidiendo a los parlamentarios reevaluar algunas de las normas que se han dado últimamente y que guardarían o tendrían relación con el incremento de los casos de crimen organizado, extorsiones, para ser más específico. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Mario Amoretti. 9:51 de la mañana, retomamos ampliación de noticias y en efecto habíamos dejado pendiente algunas preguntas concretas para el doctor Mario Amoretti a propósito de un anuncio que ha hecho el presidente del Congreso, por ejemplo, de revisar algunas normas que ha dado este Parlamento y que se han cuestionado y se han dicho promueven en lugar de luchar contra el delito, especialmente en el caso de las organizaciones criminales sofisticadas. ¿Cuál es su opinión, doctor? ¿Debería derogarse la norma? Totalmente. Por una razón bien sencilla. Porque dentro de la organización criminal habían 21 delitos que estaban inmersos en este hecho delictivo, entre comillas. Entre ellos estaba negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia. ¿Qué es lo que ha hecho esta nueva ley? Que los delitos que merezcan una pena no mayor de 6 años ya no son integrantes de una organización criminal. De tal manera que dejan de ser delitos de organización criminal y pasan a
va a ser investigado ya no como organización, sino como un delito común. ¿Diría usted que es cierto el análisis que vincula y que dice, bueno, es culpa de esta norma que haya un incremento en los casos de extorsiones? ¿Hay una relación directa? No tiene ninguna relación. ¿Por qué? Por una razón bien sencilla. Porque la extorsión es un delito que está tipificado el que persigue una ventaja indebida y de carácter económico o de cualquier índole. Y el tráfico de influencia, indudablemente, es un beneficio económico, pero no es de mayor trascendencia como para decir con el haberlo derogado, sino que se han beneficiado algunos políticos el salir de esta como integrante de una organización criminal y van a ser juzgados de manera común y corriente. Doctora Moretti, como usted sabrá, se ha planteado una iniciativa de ley para definir como terrorismo urbano algunos actos criminales que tenían otra tipificación hasta ahora en el Código. Y esto para poder reforzar las penas. ¿Esto tiene fundamento jurídico? No, esto es algo que le ponen un titular para titulares en los medios de comunicación. Y tanto el Ejecutivo como el Congreso. Terrorismo urbano para la extorsión y para el sicariato, aumentar las penas más allá de la cadena perpetua, porque estos delitos tienen cerca de 10 años con cadena perpetua. De tal manera que no nos engañen. No engañen a los peruanos, manifestando que con estas leyes incrementando las penas, si ya tienen cadena perpetua, ¿qué van a conseguir? Pena de muerte, eso no es posible jurídicamente. De tal manera de que aquí lo que se necesita, y no hemos tenido, tenemos, fíjese, de los últimos gobiernos, 13 leyes y decretos legislativos dados por el Ejecutivo sobre seguridad ciudadana. Ya tenemos más de 15 años que se promulgan leyes de seguridad ciudadana. Fotos para el Consejo de Estado, para combatir la seguridad ciudadana. ¿Qué hemos conseguido? Al contrario, se ha incrementado la violencia criminal, se han incrementado los secuestros, las extorsiones, pero no se aplican medidas preventivas. No hay un plan ni una estrategia para adelantarse a estos hechos. Vimos que el ministro de Transporte dice, vamos a colocar 26 cámaras de seguridad dentro de los buses. O que la policía va a escoltar a los buses de transporte público durante el estado de emergencia. Pero es que en cuanto a las cámaras de seguridad, para descubrir a los que mataron al chofer, tenemos que adelantarnos, por favor. Mientras que no se dicte medidas preventivas, vamos a seguir. Pero no es la ley, porque tenemos más de 700 modificaciones que se han dictado del año 1991, que se promulgó el Código Penal, que tenía 452 artículos. Se han modificado más de 700. ¿Para qué? Doctora Moretti, hay quienes sostienen que el Código Procesal Penal vigente, el nuevo código, es garantista y que esto perjudica las investigaciones y favorece a los delincuentes. No. Garantiza no solamente al delincuente, sino también a la víctima, porque tenemos nosotros, por ejemplo, las últimas modificaciones que se han verificado al Código Procesal Penal en cuanto al allanamiento e incautación. Doctor, una última pregunta de mi parte, al menos. ¿Es verdad que Vladimir Cerrón es el primer beneficiario de la ley sobre crimen organizado? En algunos casos sí. ¿Ha sido Vladimir Cerrón beneficiado? Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente si van a allanar e incautar un inmueble y le comunican previamente al investigado que va a allanar, lo decía con un ejemplo que ha pasado en más de una oportunidad. Si un narcotraficante tiene droga y le avisan de que van a incautarle, ¿qué pasa? Aún así, distraen al fiscal y a la policía cuando recién llega y la droga lo arroja por el water. Este es algo que no puede ni debe suceder. De acuerdo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, doctora Moretti, cuando decíamos es una semana en la que el Congreso tiene trabajo que hacer con relación justamente a esta legislación. Son las 9:56.